Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos en este acto que pretende ser también muy informativo. Quiero agradecer sin duda también y muy especialmente la presencia de Adolfo con nosotros, que es el verdadero protagonista de hoy porque además es el que sabe realmente de presupuestos. Decíamos también que no es un buen día, especialmente para los atléticos, no es un buen día por lo que viene después y demás. Y lo que vais a sufrir. Bueno, vamos a ver si no sufrimos mucho. Bueno, vamos a empezar, si os parece. A mí ya me conocéis y ya me habéis oído varias veces, voy a ser muy breve, pero sí que pensábamos que era razonable, interesante y también lógico, y también un poco para calentar motores en parte, que hiciésemos yo haga una primera intervención, ya digo que breve, sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón y cuál es la situación financiera del Ayuntamiento de Torrejón en este momento, porque verá Adolfo también y veremos todos, y luego si queréis en la tertulia podemos también plantearlo, hay muchas analogías con el presupuesto, los presupuestos generales del Estado. Y voy directamente a entrar en ello y a desglosar parte de la cuestión en la que nos estamos moviendo. Ahí yo resumiría los presupuestos que se han aprobado recientemente en este municipio en tres características fundamentales, en tres variables o en tres elementos fundamentales. Primer elemento, son poco creíbles, o si queréis son increíbles tal como están concebidos. Y son increíbles porque las cuentas no cuadran. El Real Decreto que ordena, por ejemplo, cómo tienen que hacerse las cosas en materia económica, dice que los presupuestos se tienen que hacer sobre las liquidaciones. Bueno, este presupuesto que nos han presentado es un presupuesto que se hace no sobre las liquidaciones, sino sobre el presupuesto del año anterior. Y el presupuesto del año anterior, y por cierto también aquí están todos los datos para que lo conozcáis, tiene ya una serie de desviaciones, tanto en materia de ingresos como en materia de gastos, en el que ya no cuadran las cuentas. Es decir, se gastaron, para decirlo en términos que todos entendamos, más de lo que tenían presupuestado y ingresaron menos de lo que tenían presupuestado. Pero además cerraron el ejercicio con 24 millones y medio de lo que llamamos remanente líquido de tesorería, es decir, números rojos en caja. ¿Esto qué significa? Significa fundamentalmente, no os aburro con muchas más cifras, aunque hicimos un análisis pormenorizado en el capítulo 1 de impuestos directos, más de 10 millones que se caían, en el capítulo de impuestos indirectos una desviación de 2 millones, en el impuesto de tasas y otros ingresos de transferencias 14,3 millones, porque lo que hicimos fue, nosotros sí, hacerlo sobre el último seguimiento presupuestario. Es decir, sobre el último balance de cuánto habían ingresado y cuánto habían gastado, y a partir de ahí ver cuál era la diferencia entre lo que ellos decían que iban a ingresar y lo que realmente ingresaban. Por tanto, son unos presupuestos en este primer punto de valoración muy poco creíbles. Tampoco creíbles, y este es el segundo argumento que voy a utilizar en esta dirección, como que en el primer punto en el que se aprueban los presupuestos de manera definitiva, se aprueban los presupuestos, porque tienen mayoría absoluta y utilizan el rodillo, lo aprueban sin ninguna de las alegaciones ni del Grupo Socialista ni de Izquierda Unida, sin considerar ninguna de las cosas que les propusimos, y en el segundo punto ese mismo presupuesto queda anulado de facto. Y me explico. Queda anulado de facto porque aprueban lo que hemos conocido, esta deuda oculta que tenían, más de 7.000 facturas sin pagar desde el año 2008, más de 70 millones sin pagar desde el 2008, y que explica también por qué este ayuntamiento ha podido hacer las cosas que ha hecho, porque ha gastado todo lo que ha querido, a manos llenas y sin ningún problema, pero no ha justificado o no ha pagado a las empresas, y también explica por qué estamos en una de las cifras mayores de incremento de paro de toda la Comunidad de Madrid, porque si no le pagas a las empresas en tiempo y forma, evidentemente tienes un problema de solvencia muy significativo. Por tanto,
Poco creíble el presupuesto porque infla los ingresos, porque no presupuesta, valga la redundancia, sobre las cifras reales, y además queda anulado inmediatamente porque no reconoce esos más de 70 millones de deuda a proveedores que sí se reconocen en el segundo punto de aprobación de los presupuestos. Esto que es, yo creo, fácil de entender, el equipo de gobierno no lo quiso entender y tiró para adelante. En segundo lugar, decía, segunda característica de este presupuesto, es un presupuesto basado en los recortes. Basado en los recortes, sobre todo en materia social, en materia de política social. Resulta también absolutamente increíble, y solo les sale bien porque probablemente todos los medios de comunicación en general les acompañan, porque dijeron que no había recorte en gasto social, y esto es de libro también. Introdujeron en las partidas de gasto social las partidas de urbanismo, las partidas de derramas, las partidas de alquileres, en fin, una cosa absolutamente increíble para decir que no había descuento en políticas sociales. Y esto está también en los documentos, si queréis os lo enseño, porque es para enmarcar en la presentación que ellos hacen de los presupuestos. Pero por dar alguna cifra, se recorta un 97% el presupuesto en protección civil, un 65% en movilidad, 1.700.000 euros en recogida de basuras, 75% en protección ambiental, 30,5% en medio ambiente, 30% en servicios sociales, 77,7% en inmigración, 65,56% en mujer, 81,47% en mayores, prácticamente desaparecen las políticas de mayores, un 50%, que también nos pareció especialmente grave, en promoción económica y empleo, un 37% en sanidad, un 95% en sanidad, un 86% en juventud, un 45% en festejos, un 26% en deportes o un 43% en cultura. Y hay partidas que desaparecen por completo, como la partida de cooperación al desarrollo, la de promoción y reinserción social, programas que desaparecen como las ludotecas, la ludomóvil, la ayuda a transporte a mayores, la UBI municipal, las becas del Pacto Local de Empleo, las becas también o los contratos de infancia y juventud, el comedor del centro de día, las ayudas de becas de libros. Por tanto, un presupuesto basado en los recortes y fundamentalmente en los recortes sociales. Y en tercer lugar, un presupuesto que lo que hace, y esta es la otra gran paradoja de estos presupuestos y de la situación en la que estamos, al mismo tiempo que recorta, lo que va a hacer es que paguemos más. Todos lo estamos viviendo hoy, y esa es la tercera característica. Hay un aumento muy significativo de los impuestos. Hemos dicho, y así es, que es el mayor aumento de impuestos de la historia de la ciudad, y es verdad que lo que más notamos todos, lo que más sentimos todos, probablemente es los impuestos que están regulados por las ordenanzas. Pero nosotros estamos también argumentando, señalando que no ha habido un aumento solo en las ordenanzas, sino que ha habido un aumento también de creación de nuevos impuestos. Y en este sentido es un presupuesto que, por ejemplo, lleva al IBI al 35% de subida, sumando la subida que plantea el Estado a la subida catastral que plantea este ayuntamiento, lo cual es una bestialidad en un solo ejercicio presupuestario, y teniendo en cuenta también, y esto lo anticipo, aunque ya lo hemos sacado y lo tendremos que difundir, el año que viene otro 10%, porque eso es lo que está aprobado en el plan de ajuste, otro 10% como mínimo. El resto de ordenanzas, como el numerito del coche, como las licencias urbanísticas, suben un 23,20%, y algunas en particular suben un 100%. Casarse sube un 100%, morirse sube un 100%, usar el tanatorio, perdonar la expresión dicha así, o por ejemplo las pequeñas licencias de obras también suben un 100%. Pero es que además crean nuevos impuestos, la primera zona de parking azul, como sabéis, por cierto, y esta mañana me daban el dato también, yo creo que una de las pocas zonas de parking azul en toda Europa, o en toda España, que abren los fines de semana, o sea que también cobran la zona azul en fin de semana, o sea que también es especialmente significativo. Pero además empiezan a cobrar el servicio de domicilio, empiezan a cobrar el servicio de ventanilla única, aumentan las tasas por practicar deportes o por practicar cultura un 30% en cada uno de los casos. Y termino con dos datos más, y esto siempre hablar de presupuestos es un poco duro, pero intento hacerlo lo más ameno posible y lo más cercano posible. Hoy sabemos, lo
lo anunciaremos formalmente en nota de prensa también la semana que viene, cuál es el estado de la deuda de este ayuntamiento, que era uno de los secretos guardados mejor por parte del equipo de gobierno. Hemos pasado en solo 4 años de los 25 millones que se dejaron a 233 millones. Corroborados y documentados, y en la nota de prensa lo que haremos es también sacar estos datos con un ejercicio de transparencia frente a su opacidad y falta de transparencia con lo que hay realmente. 98 millones en la empresa municipal de la vivienda y suelo, más de 70 millones en deuda a proveedores y unos 68 millones de deuda bancaria reconocida. Esta es la situación